Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Siéntense. Sea Dios que nos hable por su palabra en esta hermosa hora de la tarde. Gloria a Dios. Algo aprendemos cuando estamos atentos a la palabra del Señor. Esta carta, hermanos, es bien conocido por todos nosotros, que el apóstol Pablo la envió a la iglesia allá en Roma. La iglesia, hermano, que estaba en el imperio de Roma. Dice bien, ahí estaba la iglesia fundada. Hermano, la palabra de Dios se había multiplicado, había crecido, se había difundido por todas partes la palabra de Dios, y llegó a Roma. No sabemos quién fue exactamente quien llevó la palabra a Roma, pues la carta está enviada a la iglesia que estaba fundada en Roma. Pero ¿quién fundó la iglesia? A saber, posiblemente no fue el apóstol Pablo, quizá fue otro varón, pero ahí estaba la iglesia, hermano, en el corazón del imperio. Ahora, ¿qué pasaba? Recuerda, hermano, que los que se habían convertido al evangelio tenían que recibir cierta doctrina, cierta enseñanza pegada a la palabra de Dios, que iba, hermano, fuera del orden social, fuera del mundo. Bendito sea Dios, aleluya. Y Pablo le dice a los romanos que él en persona, su persona, dice acá, no se avergonzaba del evangelio. Miren qué bonito como Pablo comienza a hablar y dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Claro que Pablo había reconocido a un Cristo de poder, a un Dios de amor, a un Dios que lo sacó de la oscuridad, que le quitó la venda, lo sacó de la ignorancia, de la religión falsa en la cual él estaba. Él era fariseo, y de ahí Dios saca a Pablo. Y hermano, le dice a los hermanos: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué causa? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque, hermano, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea Dios, aleluya. O sea, cuando venimos a la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, aceptamos a Jesucristo, hermano, y caminamos en este caminar, lo hacemos por medio de la fe, por medio de creer que alguien murió por nosotros, alguien murió por toda la humanidad. Y a veces hay eruditos, hay pastores que sacan debates de San Juan 3:16, porque ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el debate es: ¿Jesús murió por todos? ¿Murió por todos o solo por aquellos que van a ser salvos? Él murió por todos. Entonces comienza la gente a discutir: si murió por todos, todos van a ser salvos, porque murió por todos. Pero en realidad, hermano, dice el texto que ciertamente murió como
un cordero pascual, un cordero de redención, murió para toda la humanidad, murió para todo el mundo. Ahora bien, pero todo aquel que reciba esa muerte, que reciba ese sacrificio, todo aquel que cree en él, ese va a ser salvo. No se trata que todos van a ser salvos, como algunos quieren darlo a entender, sino que aquel que reconoce a Jesús como que vino a morir por amor a él, por amor a ella, ese va a ser salvo. Y Pablo acá está hablando algo semejante, algo parecido, porque ahí dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. O sea, si alguien no cree en la muerte de Cristo, si alguien no recibe su muerte como un sacrificio de redención, como un sacrificio de salvación, esta persona no puede ser salvo, no puede ser salva, porque no está recibiendo, no está reconociendo el sacrificio de redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a él o por amor a ella. Alabado sea Dios. Ahora, nosotros, hermanos, no tenemos que avergonzarnos del evangelio en ningún momento. Usted sabe quién ha creído, sabe quién ha confiado y sabe quién es su Salvador, quién le salvó de la mala manera de vivir, lo que usted era antes, lo que yo era antes. ¿Quién nos podía cambiar? ¿Quién nos podía transformar? Ni la psicología, hermano, ni la ciencia médica, nada nos podía cambiar, porque solamente Dios cambia al hombre, Dios cambia el corazón, Dios cambia el pensamiento del varón o de la hembra, y hermano, lo hace una nueva criatura, lo hace hijo suyo, hija suyo, porque hermano, Él tiene poder para hacer las cosas. Ahora nosotros somos hijos, hermanos, de Dios, porque hemos creído en Él. Ahora Pablo le explica a la iglesia de Roma para que ellos tampoco se avergüencen del evangelio, tampoco se avergüencen de Cristo y puedan reconocer el poder que Dios tiene para salvar a todo aquel que cree, o a toda aquella que cree en Él. Alabado sea Dios. Dice acá, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque la palabra, ¿a dónde vino primero? ¿A dónde llegó primero la palabra de Dios? ¿A qué pueblo llegó primero la palabra de Dios? Llegó a Israel, llegó a los judíos, a ellos primeramente. El pueblo amado de Dios fueron los israelitas, hermano. Posteriormente se conocieron como judíos, porque eran descendientes de Judá, de la tribu de Judá. Gloria sea a Dios. Entonces, hermano, a ellos primeramente y también al griego. ¿Quiénes eran los griegos? Hermano, si usted no conoce mucho de los griegos, ese pueblo, hermano, tenía distintas creencias en distintos dioses. Hay muchas mitologías griegas, y en una de esas mitologías aparece el famoso Hércules, hermano, que es hijo de un dios de los griegos. Entonces, hermano, los griegos tenían muchas filosofías. De ahí nace Sócrates, Platón y los grandes filósofos del tiempo antiguo. Pero, hermano, aún para ellos también Jesús vino a morir. A los griegos. Y al decir griegos, ahí entro también usted y entro yo. ¿Por qué? Porque, hermano, los griegos no eran parte del pueblo judío, eran parte del pueblo gentil. Y el texto dice, para todo aquel que en él cree. Ahí no importa si es judío, si es griego, lo que sea.
basta que crea en Él. Por ejemplo, Job no era israelita, Job no era judío, hermano. Era un hombre lejano a la tierra de Israel, pero era un hombre temeroso de Dios. Alabado sea Dios. Y así hay gente que no son judíos, pero reconocen a Jesucristo como su único Salvador personal de su alma. Y es ahí donde, hermano, el hombre encuentra el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Alabado sea Dios. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, cada pueblo, cada nación tiene sus creencias, tiene sus culturas, tiene sus dioses. Mas Israel tenía solo un Dios, Jehová el Señor. Usted en otro tiempo quizás tenía otros dioses también, pero usted hoy ha reconocido que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo hombre, se hizo carne por amor a usted y a mí también. Dice la Biblia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando creemos en Jesús, lo hacemos por medio de la fe, porque no lo hemos visto. Y el mismo Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted cree en el Señor, lo acepta en su corazón, usted es dichoso, 3 veces bendito de parte de Dios, porque ha creído sin haber visto. Gloria a Dios. Ahora Pablo explica en 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, este camino no es por vista, no es porque yo vea un Dios ahí, una imagen, no. Esto, hermano, la justicia se revela por fe y para fe. Ahora, nosotros no éramos justos, éramos injustos, pero alguien nos justificó por su muerte. Alguien nos dio ese, hermano, ese aval de ser justificados en la muerte, en el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Y cómo es que yo puedo ser justificado de tantas maldades que he cometido? A través de la fe. Pues ahí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, hay que vivir en esa fe, hay que andar en esa fe, creyendo que lo que estamos haciendo a Dios le agrada, porque por la fe hemos sido justificados y estamos cimentados en esa fe. De que, hermano, porque muchas veces decimos, o hay gente que dice, yo no tengo perdón de Dios, he cometido tantas maldades, he hecho esto, el otro, aquello, no tengo perdón de Dios. Pero por medio de la fe, Jesús lo justifica y le da el perdón de pecados, porque esto del Evangelio no se trata de que yo vea, hermano, como le dije al principio, alguna imagen, como tienen los otros pueblos, hermano, allá en India, en África, que adoran imágenes como, hermano, la vaca, la serpiente, cosas por el estilo, y le dan reverencia, le dan honor. Mas nosotros por fe creemos que hemos sido justificados por un Dios que no lo vemos, mas lo sentimos y sabemos que Él está con nosotros en nuestro diario vivir. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Ahorita, hermano, todavía vivimos porque vamos a trabajar. Ahorita muchos ya no nos dejan trabajar, no nos dejan ganándose el sustento de cada día. Ya se ha convertido en un delito el ir a vender su venta por las calles. Al menos acá en este país lo quiere convertir en un delito. Gloria a Dios. Pero habrá un tiempo en el cual el hombre
ya no podrá comprar ni podrá vender. Hermano, su dinero lo arrojarán a las calles, su plata y su oro lo arrojarán a las calles, perderá la moneda su valor, hermano. Qué duro, porque el hombre a veces amontona dinero, amontona plata, pensando que teniendo dinero tiene larga vida, tiene para sobrevivir. Pero a mí me enseña la Biblia que para vivir es por fe, y Dios no nos va a dejar perecer. Hermano, yo ya ahí escucho gente que dice: yo tengo $10,000 en el banco, cuando ya no quiera trabajar, ya no trabajo y tengo para vivir. Sí, posiblemente unos días más, pero vendrá un tiempo en el cual, hermano, ya ni el dinero servirá para nada. El hombre está tan preocupado por hacerse de plata, hacerse de billete, pero por hacerse más del Espíritu Santo, el hombre no está preocupado. La mujer no está preocupada. La gente está viviendo en su mundo. Aún la iglesia, aún el hermano y la hermana está preocupado en los quehaceres terrenales, no en las cosas espirituales. Mas la Biblia me enseña a mí y a usted que, como está escrito, el justo por la fe vivirá, como vivió la iglesia primitiva. Andaban sin dinero, no andaban plata, no andaban oro, pero andaban poder de Dios. Oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe, porque los tiempos son difíciles y vienen días más duros todavía para toda la humanidad y también para la iglesia del Señor. Así que sigamos adelante, no hay que desmayar. Hasta acá este corto y breve mensaje. Oramos al Señor.